Una excelente noticia para los estudiantes se comunicó este martes, luego del decreto publicado por el Ministerio de Educación en el Diario Oficial, que indica la extensión del uso del pase escolar. Es que a partir del próximo año, esta tarjeta funcionará con dicha tarifa durante todos los días, incluidos los meses de verano. Un cambio que toda la población estudiantil pedía hace tiempo y que finalmente llega para dar esa ayuda a todos aquellos que sufrían por pagar la tarifa adulto correspondiente a la población trabajadora. La medida ya había sido anunciada por la presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado. A partir del 1 de enero será una realidad para todos ellos, tal como lo oficializó el ministro de Transportes, Andrés Gómez Ló. Espero que con esto, ¿no es cierto?, tengamos ya un verano en que los estudiantes van a poder movilizarse con la tarifa estudiantil del resto del año. La medida regirá para todos los medios de transporte público de cada región, incluidos los microbuses, los taxibuses, trolebuses y ferrocarriles de servicio metropolitano, esto es Metro de Santiago y Metro de Valparaíso. Ahora mismo que los estudiantes ya no están en periodo de asistir a clases, ¿qué opinan sobre comenzar a pagar tarifa estudiantil en estos meses de vacaciones? Mira, a partir del próximo año el pase escolar lo van a poder ocupar durante todo el año. ¿En serio? ¿En serio? No, qué maravilla. ¿Por qué tanta maravilla? Porque sí, porque yo igual trabajo, entonces como que se me iba la mitad del sueldo, así como en el pase escolar. Encuentro que mucho mejor porque así los estudiantes tenemos más libertad para salir y todo y no van a ser contratados como de otro año que suspendían en enero y febrero el pase escolar. No se requiere plata para poder transportarse y un estudiante necesita plata para estudiar y para la locomoción. Está bien porque uno igual no tiene la capacidad, ¿cachai? Como para tener plata todo el año, ¿cachai? Para estar pagando 600 pesos. El ministro de la cartera también añadió que el decreto también introduce la obligación de que los establecimientos educacionales informen a la JUNAEP cuando un estudiante pierda la calidad de alumno regular, así como de incluir mejoras en la fiscalización y en la verificación del correcto uso del beneficio. Ahora estamos trabajando para que la tarjeta tenga medidas de seguridad de más alto estándar. Tenemos que ponernos al día con la tecnología. Existe buena tecnología para hacer tarjetas que no sean falsificables y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Y es que los estudiantes se la pasaban sufriendo con la tarifa de adulto durante años. Es que no hay comparación entre las 3 veces menos que cuesta la tarifa escolar comparada con la otra. Más allá de la alegría, ¿qué opinan ellos de haber pagado durante tanto tiempo estas platas, siendo que su condición primera siempre es la de estudiantes? Sí, pues algo insólito, como tonto, ¿cómo íbamos a pagar adultos si éramos todos estudiantes? No, mucho mejor. Sí, igual un poco, sí. Igual como estamos de vacaciones y podemos salir más, tampoco es la idea pagar tanto. Por mucho que tú no estés en el colegio, o sea, como en época de vacaciones, igual necesitáis moverte, pero igual no tenéis las lucas. Una modificación que llegó para quedarse y de la cual seguro este mismo verano muchos le sacarán el jugo, aprovechando como hace rato se estaba buscando. Fin de semana incluido 24 horas, señoras y señores, el pase escolar es válido. La única joven de este panel, Vero Robles, es la única que tiene pase escolar. Efectivamente, todos nosotros ya lo abandonamos hace muchos años. O el pase nos abandonó a nosotros, digamos. Claro, puede ser una de otra. Pero el punto es que es tremendamente positivo para los estudiantes. Y la pregunta es, ¿será efectivo, Cris? Porque lo que hemos visto en los últimos meses es cómo los estudiantes en Valparaíso han sufrido porque los bajan, no les permiten subir, no les dicen que ya no es horario, a pesar de que están dentro del horario. ¿Se hará efectivo realmente o vamos a seguir con estos roces y estos problemas? Es que yo creo que ahí se pierde, como faltaba fiscalización, el tema de los horarios, todo al final era el chofer el que los hacía valer y no lo podía hacer valer el estudiante. Claro. Entonces, ahora lo que se logra es que no hay razón para que el chofer te baje, porque ni los feriados, los jóvenes que hacían prácticas, ¿no? Que incluso hacían práctica en el verano también estaban como estudiantes. Entonces, todo, imagínate,
imagínense que el pasaje normal vale 700, estamos hablando en horario punta, que ahora a los estudiantes les vale 200. Claro. La economía para una familia es muy, muy grande. Entonces, ¿cómo tienen que hacerlo? Recuerden que se valía mientras uno está hasta octavo básico, se valía inmediatamente, los alumnos de educación superior tienen que ir a sacarse la fotografía. Y lo importante es que los que tienen del 2014... Este es del 2014, ¿sí? Es 2013. Pero renovado para el 2014. Oye, que se renueva la tarjetita. Está toda borrosa, así es del 2013. Atención, que para los que dejan de estudiar como nosotros y todo, todavía les va a valer hasta el 31 de mayo del 2015. Ah, mira qué buena. ¿Sabes que se pone fin a una tremenda injusticia? Yo me acuerdo perfecto cuando iba en el colegio cuántas veces me echaron de la micro presentando el pase escolar porque no era en horario. Y antes era peor. Antes si el chofer te veía como con ropa de calle y no con uniforme, te echaba. Aunque fuera horario... Era hasta como las 8, ¿no? Te subía a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde y te decía, no, usted no va a estudiar, bájese. Pero sí, de hecho, lo que yo le contaba que en el último tiempo en Valparaíso se dio como una especie de guerra entre los estudiantes y los transportistas y los choferes de las micros. ¿Por qué? Porque los bajaban. Incluso hay un video de un chofer que le pesca la tarjeta al pase escolar y se lo tira por la ventana para afuera a la calle. Claro. No, o sea, y mi pregunta es, yo lo encuentro tremendamente positivo, pero ¿qué va a pasar? ¿Los choferes al verse obligados le van a parar en los paraderos los estudiantes o van a seguir de largo? O sea, cuando los cabros están con uniforme, yo lamentablemente creo que muchas veces les van a hacer el quite. Sí. Pero por fortuna igual de repente tienen que parar igual y en algún momento te vas a poder subir a la micro igual. Ahora, a mí me parece una medida tremendamente positiva y esos choferes del Transantiago, choferes que van en los buses en regiones, en fin, que van a recibir estudiantes, tienen que pensar que también es un beneficio que sus hijos van a tener. Sí, claro. Entonces, la verdad es que me parece que tenemos que poner un poco la mano en el corazón. Pensar en este país que ya la educación, lamentablemente, es carísima. O sea, una familia que hace el sacrificio para que su hijo vaya a la universidad, es mínimo que tenga un beneficio como este. Y ojalá que se extendiera a la tercera edad también. ¿Cuántos papás de regiones tienen que mandar a sus hijos a otras ciudades a pagarles el alojamiento, pagarles la alimentación y el ítem transporte es tremendamente Por eso, alto? no es menor lo que decía la Julia, que en Valparaíso se da esto, porque en Valparaíso gran parte de la población son estudiantes. O sea, a nosotros, por lo menos a mí me tocó en la universidad, yo tenía casi todos los compañeros de regiones. Sí, exactamente. No, pero oye, recuerden también que en Valparaíso se dio la situación de que, claro, los choferes los bajaban, pero también había videos que los alumnos al final reaccionaban y había unos actos de violencia. Sí, claro. Entonces yo creo que al final hay que verle que todos pueden ganar sacando estos límites, porque al final hay menos razones para hacerse los lesos. Una buena noticia entonces, pero nuestra Paula Alvarado, ¿dónde está? No para, está